es así, debemos hablar de encuestas, pero no encuestas relacionadas a favoritismo político, sino vamos a hacer referencia a una encuesta trabajada por la empresa nacional Diagnosis, ¿sí?, donde determina cuáles serían las medidas para poder superar la actual crisis económica que vive el país. Los resultados brindaron un porcentaje elevado a la industrialización de los recursos naturales. Para hacer un análisis completo de estos resultados, hemos invitado al experto en políticas públicas, emprendedor, profesional boliviano, el ingeniero Antonio Riveros. Nos acompaña en esta mañana. Ingeniero, bienvenido. Muchas gracias, María René, por la invitación y un saludo a toda la teleaudiencia madrugadora que quiere informarse y saber pues qué viene después en Bolivia. Hemos preparado el siguiente material, por favor, producción, para explicar a la gente qué resultados arrojaron esta encuesta y cómo votó la gente. La industrialización se posiciona como la estrategia más respaldada por la población para afrontar la crisis económica en el país. Según una encuesta de la empresa Diagnosis, realizada el 27 de marzo, el 29% de los consultados considera que esta medida es la más certera. Su apoyo supera alternativas como privatización de empresas estatales y la obtención de préstamos del Fondo Monetario Internacional. El estudio refleja una preferencia ciudadana por políticas que fomentan la producción nacional y reduce la dependencia económica del país. La industrialización no solo busca generar empleo, sino también fortalecer el aparato productivo y mejorar la competitividad en los mercados internos y externos. Este respaldo sugiere que la población apuesta por un modelo de desarrollo sostenible basado en el aprovechamiento de recursos propios. El gobierno liderado por el presidente Luis Arce ha priorizado la industrialización como eje central de su gestión económica, con proyectos orientados a transformar las materias primas en productos con mayor valor agregado. Se pretende dinamizar la economía y generar nuevas oportunidades. Bien, la industrialización de los recursos naturales. Vayamos por la base. Antes, ¿cómo se sostenía la economía en el país? Haciendo referencia a este modelo económico socioproductivo que impulsó el gobierno del MAS. Sí, un modelo económico, socioproductivo, comunitario, que no se ha diferenciado mucho de lo que ha hecho el país en los últimos 200 años. En toda la historia de Bolivia, como siempre digo, hemos dependido de los recursos naturales. Hemos dependido de explotar minerales, gas, hidrocarburos, venderlos, recibir los dólares y activar el consumo o el gasto. No ha sido distinto a gobiernos de izquierda o derecha este modelo extractivista. Justo en esta nota dicen oportunidades, ¿no? Hay que buscar oportunidades, pero realmente vas a buscar oportunidades cuando tienes un paciente postrado, donde necesita transfusión de sangre urgente, pues creo que no. Y aquí empezamos a hablar de dos palabras o dos etapas. Uno es estabilización, que no se muere el paciente, y recién empezar a hablar de reactivación. Y para ambas etapas se necesitan distintos tratamientos. ¿Qué sería la estabilización en este momento de crisis económica para el país? Mira, tienes problemas energéticos. Si no llega gasolina y diésel, si no tenemos esa sangre que corre por las venas, pues no funciona el cuerpo, ¿no? Entonces, para estabilizar necesitas una inyección, necesitas una transfusión de sangre. Y esa inyección para garantizar hidrocarburos, para garantizar diésel, gasolina, que es parte importante del motor económico, pues tiene que venir de un paquete. Un paquete que la mayoría está hablando de créditos, que es lo más simple, lo más fácil, fácil entre comillas, porque no es pedir 10.000, 20.000 millones de dólares, nadie te lo va a dar, porque te van a revisar las cuentas, te van a decir cuánto tú puedes endeudarte y te van a dar el crédito bajo condiciones, que todo el mundo lo sabe. Y eso hasta lo ven negativo o positivo, pero si alguien te dice, oye, deja de gastar mucho, si no, no te voy a prestar, por ahí tiene algún sentido positivo. Entonces, este paquete para estabilización es inyectar, estabilizar, que la gente se sienta segura que va a encontrar diésel, gasolina, los transportistas, los industriales que tengan gas, que tengan energía para seguir produciendo, y otra vez, este paciente empieza a estabilizarse, empieza a respirar con normalidad y empezar a la segunda etapa, que es la reactivación. Vamos a ver el siguiente cuadro, por favor, señor director, para hablar ya con las cifras presentadas tras esta encuesta realizada en territorio nacional. Ingeniero, el 2007-2008 se comenzó a apostar por la nacionalización de las empresas, recuperar aquellas que dicen, en el actual gobierno, con las características de izquierda que tiene, la derecha privatizó y vendió para tener, obviamente, recursos que puedan generar un movimiento económico en el país. Las personas consultadas a nivel nacional aseguran que volver a la
nacionalización le regalaría un 11% de probabilidad de salvar la economía. ¿Está de acuerdo con ello? Que es propuesta además de cierto candidato o precandidato presidencial. ¿La nacionalización o industrialización? Sí, la nacionalización, estamos yendo por abajo. A nivel de políticas públicas, no, en la especialidad de políticas públicas tratamos de no ideologizar, ¿no? Y las ideologizaciones y dogmas tienden a perjudicar el aparato productivo, la economía, el modelo económico, porque te centras en esos dogmas, ¿no? En la empresa privada y en la empresa pública. Cuando uno analiza con políticas públicas las decisiones, tiene que ser técnico. Si una empresa es deficitaria, si una empresa simplemente está erogando recursos, pues hay que pensar en llegar a la eficiencia y que deje de ser esto, salvo que tenga externalidades positivas. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, en todo el mundo el metro, el transporte público es subvencionado. Entonces son empresas deficitarias, pero la población necesita transportarse, ¿no? Entonces hay empresas que estratégicamente sí podrían estar subvencionadas porque alimentan el aparato productivo, pero hay otras empresas que no solamente erogan gasto o generan pérdidas, sino que también compiten al emprendedor, compiten a la empresa privada. Si tú tienes emprendedores, empresarios que están apostando, invirtiendo en la economía para hacer ciertos productos y viene el Estado con todo el aparato, con todo ese refuerzo y te hace la competencia al lado, pues obviamente vas a tener la inversión privada relegada, la inversión privada diciendo aquí en este país yo no puedo invertir, yo no puedo emprender porque viene el Estado, me compite y me hace quebrar, y ejemplos los tenemos. Entonces la nacionalización es para mí un eslogan donde caso a caso hay que ver qué empresas realmente tienen que pasar a poder del Estado siendo administradas y cuáles no. Y cuáles pueden ser privatizadas nuevamente. El siguiente porcentaje me llama mucho la atención y sé que va a ser un punto muy interesante para poder conversar con usted, ingeniero, porque usted es un emprendedor reconocidísimo a nivel internacional. Apoyo a los pequeños emprendedores. 16% de los encuestados apostaron porque los emprendimientos pueden reactivar la economía en el país. Sí, como ¿Debería tú lo estar dices, en el primer lugar? Sí, debería estar en el primer lugar, ¿Por qué? un poquito Ahora sí por mi corazoncito emprendedor, pero siempre hay que tratar de ser objetivos y técnicos. ¿Por qué no desglosamos rápidamente punto por punto? Cuando hablamos de industrialización, uno se imagina fábricas, uno se imagina transformación, la materia prima, que dejemos de vender materia prima, transformemos y vendamos, pero no está muy claro, ¿no? Tenemos que hablar de una industrialización estratégica, porque sí, el gobierno ha hecho un trabajo de industrialización, pero no lo ha hecho de manera estratégica y otra vez ha industrializado compitiendo al privado, compitiendo al emprendedor. Ha industrializado por ideas, por eslogans, tal vez hasta por pactos con sectores sociales, haciendo plantas productivas donde no tienes materia prima. Hablamos de, por ejemplo, de San Buenaventura, tienes una fábrica para hacer azúcar donde no produces caña, tienes en otro biodiesel donde no hay la materia prima que es los palmitos. Entonces, como todo proyecto, tienes que hacer prefactibilidad, factibilidad, ver si es posible el proyecto, si es rentable y si va a traer todas estas. En la industrialización yo apostaría por el turismo, por el talento, por la innovación, que no es al corto plazo, pero es un intangible que Bolivia tiene. El Salar de Uyuni, Tiwanaku, el lago Titicaca, no tiene competencia. Si tú vas a hacer productos que tienen competencia, por ejemplo, se habla de baterías de litio y demás, imagínate competirle a China, a India, a Alemania, donde tienes ingenieros, mares de ingenieros expertos que hablan 3 idiomas, que están programando, que tienen tecnología de alta. ¿En cuánto tiempo vamos a empezar a competirles a ellos? Pero tienes turismo que desde el día 1, mejorando un poquito carreteras, haciendo que los emprendedores en turismo atiendan, teniendo guías en inglés, haciendo circuitos, abriendo los cielos para que tengan mejor desplazamiento en avión y demás, puedes traer esos 3.000 millones de dólares que son potenciales en turismo en Bolivia, como dicen los estudios. Entonces, industrialización estratégica y el turismo es una industria que Deberían haber factura. cambiado entonces la pregunta, porque preguntaron si la industrialización de los recursos naturales, específicamente en el tema del litio, que es el megaproyecto de industrialización bajo el eslogan que maneja el gobierno, Bolivia en el año de la industrialización o rumbo a la industrialización. El Estado apuesta por trabajar además con conocimiento de empresas extranjeras.
un empresario reconocido a nivel internacional boliviano, que a propósito está ahora muy mediático, ofrece el poder trabajar con el Estado, con el gobierno, en el tema de la industrialización del litio. ¿Por qué nos estaríamos cerrando a esta oferta? ¿Es una voluntad política netamente o habría algo de por medio? Nuevamente, siempre hay que verlo técnicamente, siempre hay que verlo sin ideologías, sin miramientos. Si me cae bien, trabajo con él. Si me cae mal, trabajo en él. Si es rojo, si es azul. ¿Será Mecao o es mi partido, de mi línea? ¿Perdón? ¿Será Mecao o será de mi partido, de mi línea? Exacto, exacto. Entonces, esas ideologías es lo que menos necesitamos ahora. El que si me cae bien, trabajo con él. En el tema del litio, los precios han bajado a tal punto, estaban en su momento $80,000 la tonelada, ¿no? Era un buen negocio. Ahora han bajado a 10,000 o menos. O sea, 8 veces se ha caído el precio. Hoy en día es más rentable explotar estaño, si hablamos de extractivismo que tanto nos gusta en Bolivia, es más rentable extraer estaño y venderlo porque está en mejores precios que el litio. Por eso es peligroso depender de las materias primas. Ahora, el estaño no se puede exportar porque tienes que llevarlo a Vinto, a una fundidora, y solo ahí puedes hacerlo. Entonces tienes políticas públicas que restringes esta exportación cuando podríamos estar buscando y exportando estaño para obtener ingresos mayores a los del litio, pero no tienes porque las políticas públicas te están estrangulando. Entonces, las políticas públicas o el gobierno tiene que ser estratégico y decir, si esto está en mejor precio, me va a traer ingresos, y el litio pues lo voy a poner en statu quo o hacer una estrategia como lo que se está haciendo. Esos $1.000 millones que se va a invertir en litio se van a recuperar en 50 años con los precios que tenemos actuales, en el mejor de los casos. Entonces, estamos viendo recursos naturales que ni siquiera ya son rentables. Yo no le tendría mucho foco al litio, si viene un empresario o no. O sea, si alguien quiere invertir en litio con los precios que tenemos, pues deberíamos hacer los números que le convenga a él, que le convenga al Estado y empezar a recibir ciertos ingresos, pero no enfocarnos en eso. Todo el mundo habla de litio cuando tienes, otra vez, turismo, claro, innovación, emprendimiento, talento. Si tú haces que los emprendedores innovadores empiecen a generar, son puntitos, son lunares que sumados te van a traer ingresos, te van a dinamizar la economía, van a empezar a exportar y se hace una industria, que es lo que necesitamos, industria de la innovación, del emprendimiento. Ha quedado claro, qué lindo poder conversar de ello. Además del experto en políticas públicas, quiero hablar con el emprendedor, porque el 18% de la gente consultada asegura que sería también un buen punto para salvar la economía en el país el poder apostar a créditos ventajosos para la empresa privada, porque esto generaría más trabajo. Y ahí viene el punto del emprendedor, que tiene que buscar de repente un crédito, dinero para poder, hacer tangible su emprendimiento en beneficio de la economía del país. En Bolivia el 85% es trabajo informal. Somos emprendedores, somos el segundo país más emprendedor del mundo por la informalidad, pero no emprendimiento por oportunidad. No es que veo un modelo de negocio, una oportunidad, invierto, emprendo y empiezo a dinamizar la economía, sino emprendemos porque no hay trabajo formal, emprendemos por subsistencia. Vemos ahí los gremios, las ferias, cómo es comprar y vender, ese consumo que nos han acostumbrado, que se ha hecho una burbuja, y no puede haber consumo si no hay circulante. Y el circulante tiene que estar atado a las divisas, es decir, no hay dólares, vas a tener más inflación, vas a emitir moneda nacional, va a empezar a perder su poder adquisitivo, la gente guarda su platita y no hay más compra-venta. Entonces, como todos somos gremiales, todos hacemos compra-venta, va a reducir ese mercado. ¿Qué tenemos que hacer? Dinamizar la producción. Dejemos de gastar, empecemos a producir. Y los emprendedores producimos hecho en Bolivia, investigamos, hacemos desarrollo, hacemos innovación y queremos producir, damos empleo, pagamos impuestos. ¿Qué mejor que tener muchos emprendedores? Entonces, no solamente pensar en el capital, en la inversión de los emprendedores, sino en darles capacitación, en darles oportunidades, en hablar de cómo podemos exportar. El café boliviano es uno de los mejores productos requeridos a nivel mundial. ¿Y qué estamos haciendo para exportar? Colombia exporta café en números inimaginables, miles de millones de dólares, y nosotros estamos casi mucho menos que la mitad, por no decir datos exactos, ¿no? Pero tenemos el potencial para igualar una industria del café. Tienes la quinoa, tienes la carne de camélido, tienes mercados grandes. Que a China le vendas un poquitito de su mercado en carne de camélidos, podemos vivir de eso.
Entonces, estamos viendo el litio, estamos queriendo hacer computadoras o baterías de litio para de aquí a 20 años empezar a competir, cuando tenemos recursos que ya podríamos explotar acá con calidad, con certificación. Es decir, tú tienes que ver la cadena de valor. Voy a poner un ejemplo, la carne de camélido, ¿no? Tienes la crianza, el engorde, tienes la faena, luego tienes que cumplir estándares y exportar. En esa cadena de valor yo digo, ¿qué necesitamos para que esto funcione? Entonces tenemos, por ejemplo, no tenemos un matadero que te certifique que hay una buena faena para que la carne que la vas a exportar esté de buena calidad. Entonces vengo, capacito, invierto, hago que esta cadena de valor funcione y empiece a exportar. No me meto a competir, no me meto a hacer la planta yo como Estado, porque es burocrático, porque puede corromperse. Cuando los privados lo hacen bien, buscan la eficiencia, buscan al mejor gerente, no al que ha hecho política, no al que ha hecho campaña, sino un gerente que va a hacer que esta cadena de valor produzca. Ahora eso hacerlo en quinoa, en café, en cacao, en todos los productos que tenemos ya per se, y no hay que descubrir la pólvora. Entonces puedes empezar a regenerar, pero eso es en la reactivación, eso es mediano y largo plazo y principalmente un cambio de visión. Y ese cambio de visión no va a ser con los mismos que están ahora. Por favor, señor director, ayúdeme con el cuadro para ir cerrando la entrevista, porque también llama la atención de las personas que han sido consultadas en esta encuesta, el porcentaje que decidió no responder. Y en el no sabe, no responde, también tenemos ahí los datos. ¿Me colaboran con el cuadro, por favor, de los porcentajes correspondientes para hacer referencia al mismo? 12% de las personas encuestadas aseguran que no saben y no responden. Falta de políticas públicas por parte de los gobernantes de los diferentes niveles de gobierno. Sí, no todos tenemos que estar ilustrados en políticas públicas, y cuando hay bonanza nadie sabía que era un déficit fiscal, nadie sabía que era balanza comercial, nadie sabía que era inflación. Ahora que viene la crisis recién dicen, ¿por qué hay crisis? ¿Por qué no hay dólares? Y empezamos a entender que los dólares salen más por comprar los hidrocarburos de lo que ingresa. Entonces, obviamente si gastas más y recibes menos tienes un déficit, y eso es lo que está pasando. Por eso no hay gasolina, porque no tenemos divisas, no tenemos dólares para comprar esa gasolina. Entonces las personas, y me parece un número todavía optimista, las personas realmente están pensando, que una gran mayoría piensa en industrialización, en inversión. Mira, si sumas el segundo y el tercero, ya vemos que hay una mayoría que piensa en reactivar a la empresa privada, que el privado no es el enemigo, el explotador como nos vende. Sí hay malos privados, sí hay explotadores, pero en la gran mayoría son emprendedores, son empresarios que apuestan por el país, que invierten, que se rigen a la normativa, que saben que a pesar de ser burocrático, que te van a estrangular en impuestos, yo sigo creyendo en mi país y sigo invirtiendo, sigo dando empleo, sigo produciendo, respetando incluso el tema social y medioambiental. Y a estos emprendedores buenos, a los emprendedores que apuestan por el país, deberíamos darles incentivos para que sigan creciendo y dinamicen esa economía. El Estado ha dicho, los empresarios no me interesan, yo tengo los dólares del gas que viene y puedo hacer lo que quieran, y han hecho lo que querían. Ahora que no hay esos dólares, se dan cuenta recién de que es el empresario, el privado, el que trae la inversión y el que es eficiente para manejar los recursos. Y hay que aprender a veces de eso. No satanizar ni a este lado ni al otro lado. Después, por el otro lado tenemos que el Estado tiene que achicarse, que tenemos que votar a la mitad de la gente y todo aquello. En vez de pensar en achicar el Estado porque sí, ¿por qué no pensamos en modernizarlo? ¿Por qué no pensamos en ser eficientes? Digamos, aquí somos 10 personas que trabajamos. ¿Por cómo podemos ser más eficientes? Que los mismos 10 hagamos más trabajo, en vez de decir votemos a la mitad. Nos quedamos con esa apreciación. Ingeniero, gracias por aceptar mi convocatoria y por ayudarnos a entender los resultados que arrojaron estas encuestas. La empresa Nacional Diagnosis llevó adelante esta consulta, donde se determinaron las medidas que pueden ayudar al Estado boliviano a superar la actual crisis económica. La primera respuesta, o la más aceptada, ha sido la industrialización de los recursos naturales. Pero usted ha escuchado en el análisis del ingeniero Antonio Riveros que hay otro tipo de industrialización que estamos desaprovechando como Estado boliviano. ¿Qué opina usted? ¿Por cuál vota? Tiene ya su respuesta, queremos conocerla también y puede hacerlo a través de nuestras redes sociales. Gracias, ingeniero, hasta otra oportunidad. Un placer, hasta la próxima.